Amigas y amigos televidentes, miércoles 24 de febrero de este año 2021 y en Telediario tenemos la información que usted necesita conocer del ámbito nacional e internacional. Comenzamos de inmediato cuando sean las 6 de la mañana con un minuto con la información de relevancia. Y atención a lo siguiente, un balance preliminar de 21 reos muertos en un enfrentamiento entre bandas criminales y una decena de heridos. Entre ellos, 2 policías dejó el enfrentamiento este 23 de febrero en el centro de detención del Litoral en Guayaquil. La policía retomó el control luego de varias horas. 62 muertos son los registrados por las autoridades de la SNAI en los 3 motines que se realizaron durante esta mañana en el Ecuador. 21 reos muertos en el enfrentamiento en el centro de detención de Guayaquil. Según las primeras investigaciones de la policía y la Secretaría de Atención a Privados de la Libertad, SNAI, se trataría nuevamente de la lucha por el control de los pabellones al interior de la cárcel entre 2 grupos delincuenciales. Estamos con aeropolicial, ya estamos con grupos tácticos del GIR, el GOE, la UMO, ya estamos para intervenir inmediatamente. Posiblemente, y por eso nosotros estamos actuando prevenidamente, por si acaso haya estos intentos de fuga. ¿Se va a mantener acá en los exteriores o también van a ingresar? Vamos a mantener presencia disuasiva a fin de que se mantenga el control en los exteriores de la penitenciaría. Más de 300 uniformados de los grupos tácticos de la policía, el GIR y el GOE, además de los antimotines, rodearon el centro y accedieron a los interiores para retomar el control. Las Fuerzas Armadas, por su parte, también reforzaron los controles en los exteriores y en el perímetro, que fue supervisado desde el aire por helicópteros de la policía. Las autoridades policiales determinan la identidad de los fallecidos, aunque algunos son miembros de estas bandas en disputa y otros de los muertos que fueron alcanzados por el cruce de bala, aunque no se tiene una hipótesis de si pertenecerían o no a estas bandas, según la policía. De acuerdo a la información oficial de la SNAI, la policía y el propio comandante de la fuerza, a través de sus cuentas de Twitter, todas las cárceles del país están bajo el control de la autoridad y de momento se ha suspendido cualquier visita a estos centros. Este centro de detención, el más grande del país, tiene 9.000 detenidos. Byron Galarza, Ecuador TV. Y casi de forma simultánea en el centro de detención de la SUAY en el sector del Turi se dio el hecho más violento. Fueron 33 muertes violentas registradas y 8 heridos. Fuerzas militares dieron el apoyo a los grupos tácticos de la policía que logró recuperar el orden tras algunas horas de violencia. Paralelamente, en el Azuay, a las 9 de la mañana, se reportó que en el Centro de Rehabilitación Social de El Turi, cerca de Cuenca, se habría registrado también otro amotinamiento de reclusos. Los internos subieron al techo de los pabellones. Al lugar acudió un contingente de la policía, ambulancias de la Cruz Roja, bomberos y además un contingente especial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de la Brigada Blindada y además de la Infantería Portete de Tarqui. Una gran movilización de las fuerzas especiales de la policía, agrupados también con otros miembros de seguridad, retomaron poco a poco el control del centro. Tras el balance de las autoridades se ha registrado que el de Turi fue el más violento. 33 fallecidos hubo en la cárcel de El Turi en el Azuay. El centro de privación de la Tacunga también a la misma hora tuvo un enfrentamiento entre detenidos de la policía que aún sigue siendo evaluados por los operativos de control y se registrarían, según dice la policía, 8 fallecidos, todos reos. Byron Galarza, Ecuador TV. Y luego de estos hechos, el director de la SNAI, Edmundo Moncayo, dio su balance de los fallecidos en los 3 centros de detención y las hipótesis que se analizan sobre las razones de estos amotinamientos. Otra organización delictiva que aúna esfuerzos por tomar el liderazgo que dejó un ciudadano que lastimosamente fue abatido en la ciudad de Manta en el mes de diciembre. 2 grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad. Hemos tenido hoy el apoyo frontal de Policía Nacional, alrededor de
800 servidores policiales, entre oficiales, clases y policías, han apoyado para poder controlar y poner nuevamente el orden dentro de los centros de privación de la libertad. Esto se ocasiona a raíz de que el día de ayer se realiza un operativo donde Policía Nacional procede a requisar 2 armas de fuego en la Regional Guayas. 21 se ratifica en la Regional de Guayaquil. Ratificamos los 8 en Cotopaxi. Y en Turi no son 38, sino 33 decesos los que hemos tenido, de acuerdo a la información que en este momento nos acaba de confirmar DINASED. El jefe de Estado anunció durante su encuentro semanal con periodistas que los municipios podrán importar vacunas y participar del proceso de inmunización a la población, siempre y cuando el personal se encuentre capacitado y la vacuna tenga la aprobación de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA. A propósito de la nueva remesa de dosis de la vacuna de Pfizer que llegará en los próximos días, el primer mandatario informó sobre la petición que ha realizado algunos municipios del país sobre la adquisición de vacunas. Nuestra respuesta a los municipios o a las instituciones que han pedido importar privadamente o en las localidades que a cada municipio corresponde, importarlas, pues la respuesta es que va a ser que sí, pero por supuesto hay que pasar por la calificación de la Agencia de Regulación Sanitaria y Control Sanitario, que es ARSA. Además, el Ministerio de Salud deberá evaluar si los municipios están en capacidad de realizar el proceso de vacunación a su población. El jefe de Estado fue enfático en advertir que tanto los GATS y la empresa privada interesados en vacunar deberán hacerlo de forma gratuita. La condición es que los gobiernos locales o las instituciones privadas que importen la vacuna la tienen que proveer gratuitamente, porque no creemos que bajo ninguna circunstancia puede darse una situación de falta de equidad, a tal punto de que haya una especie de competencia en el mercado en la cual a lo mejor la gente que tiene dinero es la única que estaría en capacidad de pagar una vacuna a un precio exagerado. Se volvió a recordar el cronograma de envíos de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Para esta semana se espera que lleguen 17.500 dosis. Para la primera semana de marzo, 30.000 dosis. Segunda semana de marzo, 38.000. Tercera semana de marzo, 26.000. Cuarta semana de marzo, 30.000. Y para las 4 semanas de abril, 39.700 dosis cada semana. Nosotros hicimos convenio prácticamente con todas las farmacéuticas que estaban en capacidad en su momento, estoy hablando de mediados del año pasado, de proveer la vacuna. Y este momento, entre el día de hoy y mañana, vamos a tener excelentes noticias que las dará el señor ministro con respecto a la vacunación masiva de todos los ecuatorianos. Se refirió también a la situación de las empresas públicas en liquidación. Indicó que la concesión de su administración servirá para que algunas continúen operando. Y de la forma como han sido manejadas durante la década anterior es, por decirlo menos, pavorosa. No existen balances, no existen inventarios, y la única forma de hacerlo es de una forma paralela que se ha encontrado: monetizar la administración de esos activos. Y creemos que es una buena vía. Es una vía para poder entregar la administración a entidades que realmente tengan la capacidad de invertir en esas empresas para modernizarlas y para mejorar su productividad. Sobre la llegada de simpatizantes del movimiento Pachacútica a la capital, el presidente Moreno informó que existe la coordinación con la fuerza pública para mantener el orden en la ciudad y que escenarios anteriores vuelvan a suceder. Yo espero que la marcha sea pacífica. Caso contrario, tenemos nosotros a la policía lista
para evitar que hayan desmanes y que se afecte la seguridad, la integridad de las personas. Señaló que en los próximos días remitirán nuevamente a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas del Código Monetario y Financiero. Ana María Suárez, Ecuador TV. Y en este mismo tema, el sector privado cataloga como una oportunidad a la posibilidad de poder importar directamente las vacunas. Sin embargo, la negociación con Pfizer, por ejemplo, está cerrada a los gobiernos o a los estados por una resolución de la OMS a nivel mundial. El número de vacunas en Ecuador refleja una diferencia abismal con otros países de la región. Esto a pesar de los pedidos del sector privado y los GATS de participar en el proceso de compra que ha sido limitado por las disposiciones de la OMS sobre la adquisición del fármaco. La Organización Mundial de la Salud, la primera recomendación que se hizo, no sé si se lo esté cumpliendo en su totalidad, fue que las farmacéuticas provean únicamente a gobiernos. También tiene que ser provista gratuitamente. Para el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, existió una mala comunicación de parte del gobierno y el Ministerio de Salud sobre la adquisición. En una reciente reunión con el ministro de Salud, comenta que se descartó a la vacuna Sputnik V por considerar que no cumple con el rigor científico y que se está tomando en cuenta otras opciones como la fórmula china. Se nos mencionó también que existe ya el financiamiento de las mismas, que se tiene ya los recursos para comprar 18 millones de dosis, es decir, para vacunar a más de 9 millones de personas. Para el mes de mayo se nos ha prometido o se nos ha confirmado que vendrán alrededor de 2 millones de dosis al país de la vacuna de Pfizer, ¿no? Veamos cómo van las negociaciones con la vacuna china, porque yo creo que ahí sí ha habido una lentitud en cuanto a la misma. Según Rivadeneira, en esta reunión también se mencionó un cronograma en el que consta la distribución de 180.000 dosis para marzo. Frente a esto, el sector privado ya tiene la iniciativa de apoyar en la logística del proceso. Es importante que la ciudadanía conozca que existe en el país una capacidad instalada de centros de vacunación por parte de la red del Ministerio de Salud, pero también por parte del sector privado existen empresas que tienen importantes instalaciones también para poder proveer este servicio de vacunación. De igual manera, se podría utilizar, por ejemplo, la infraestructura de los centros comerciales para que solamente las personas pasando con su vehículo puedan ser vacunadas. A pesar de los procesos colaborativos propuestos, apenas 16.300 dosis han llegado al país, casi un mes después de la llegada del primer lote de 8.000 vacunas Pfizer. Lo que además de mantener el sistema de salud colapsado, significa un retraso en la reactivación económica del Ecuador. Los laboratorios solo venden al ente rector, que es el Ministerio de Salud. Entonces, este va a ser un proceso largo. Además, otro tema es que debemos, ¿qué nos hace pensar que nos van a despachar vacunas o a los gobiernos seccionales o al sector privado si hay atrasos en la entrega de vacunas al gobierno? Entonces, claro, se complica mucho ese tema. Mientras más nos demoremos en inmunizar a la población, tenemos todavía un largo proceso de reactivación económica. No nos conviene. El escenario de vacunación se complica con la lucha de las farmacéuticas contra la sobredemanda y la oferta limitada, que ha puesto a países con mayores recursos económicos a la cabeza de lograr la inmunización total de su población. Los pacientes oncológicos piden al gobierno que se les incluya en la próxima fase del plan de inmunización contra el COVID-19, ya que son un sector vulnerable de la población. Apoyan la posibilidad de que la empresa privada y los gobiernos seccionales también adquieran vacunas para frenar más rápido a la pandemia. Dicen que la pandemia ha complicado aún más sus vidas. Turnos postergados, escasez de medicamentos e insumos médicos y, por supuesto, la posibilidad de un contagio que en su condición podría ser fatal. Y es que los pacientes oncológicos tienen el sistema inmunológico deprimido, primero por la acción del mismo cáncer que busca a toda costa invadir otros órganos y tejidos, pero también por la agresividad del tratamiento que reciben. Los productos oncológicos, sean por quimioterapia o sea por inmunoterapia, o anticuerpos monoclonales que hacen que nuestras defensas disminuyan de manera cíclica algunos, de manera permanente otros. Para Miguel Gerves, médico de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, vacunar a los pacientes con historia de cáncer o con la enfermedad activa es una prioridad. Lourdes Álvarez, quien fue diagnosticada hace 2 años con cáncer de mama bilateral, se contagió de COVID-19 en julio del año pasado y dice que hasta ahora siente los estragos del paso del virus por su debilitado cuerpo. No tener fuerza para caminar, no tener fuerza para respirar, tener que en ocasiones incluso llevar un tanque de oxígeno a la casa para poder respirar de mejor manera.
Para José Andrés Taboada, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 no fue tan grave. Sin embargo, él, que sufre de un tumor en la médula espinal, tuvo que cuidar a varios de sus familiares que también se contagiaron. Quiero pedirles de todo corazón al gobierno que nos den prioridad, que nos tomen en cuenta y no se porten como dirías con indiferencia o algo, sino con empatía, porque tal vez ustedes pueden también pasar por esa experiencia. Gustavo Dávila, director nacional de la organización, agrega que apoyan la idea de que el sector privado y los gobiernos autónomos descentralizados también adquieran vacunas para frenar más rápido a la pandemia. Ecuador es uno de los últimos países que tienen menos vacunas por población. Por eso es importante que este tema sea manejado técnicamente y no políticamente. Según Gervés, no hay reportes de que los pacientes que padecen cáncer hayan presentado más estragos de los esperados después de la inoculación. Eso sí, queda a criterio del oncólogo determinar el momento preciso para recibir la dosis dependiendo de cada caso. Según datos de Solca, cada año se diagnostican 16.000 casos nuevos de cáncer y fallecen al menos 8.000 personas por esta causa. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Y atención porque Guayaquil podría afrontar una ola de nuevas cepas y variantes de la COVID. Según investigaciones del Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, circulan en esta ciudad una docena de linajes. Los médicos insisten en la corresponsabilidad de los ciudadanos. La preocupación del doctor Carlos Farhad del COE Cantonal de Guayaquil es evidente. El incremento de casos de COVID-19 se basa en la irresponsabilidad ciudadana. Lo que podemos visualizar es un incremento seguramente debido a esa gran movilización y desorden que hubo durante el día de las elecciones. Y esta semana pues ya vamos a comenzar a ver el impacto de la gran movilización humana del carnaval. Permanentemente se hacen operativos de control, tanto de brigadas médicas como de restobares, que en algunos casos se les olvida cuál fue la disposición. Que una de las formas de su reactivación económica era la combinación de alimentos con bebidas alcohólicas, no con bebidas alcohólicas en exceso, por ello hemos también clausurado unos cuantos el fin de semana. Pero tomamos como referencia el hospital del IES Los Ceibos, en donde se reciben hasta 40 pacientes por el área de emergencia. En hospitalización la disponibilidad es del 40%. El problema se registra en la unidad de cuidados intensivos. En el área de UCI de las 41 camas que fueron destinadas, hasta la actualidad tenemos una cama disponible, pero contamos con un plan de contingencia para ampliarnos 12 camas dentro de las próximas 3 semanas. La doctora María José Augusto, principal de esta casa de salud, sostiene que el incremento se registra entre un 15 y 20%. Por lo que es meritorio que la población continúe con todos los mecanismos de bioseguridad a través del distanciamiento social, el empleo de la mascarilla, el evitar aglomeraciones. Un incremento de casos de COVID que llama a la reflexión y al sentido de responsabilidad de la ciudadanía. Y la situación en Quito tras las elecciones y el feriado de carnaval es compleja. Los profesionales de la salud no ocultan su indignación ante las muestras de irresponsabilidad, las fiestas clandestinas y las aglomeraciones que son verdaderos focos de contagio. Las autoridades municipales de su parte ya se preparan para los controles en la Semana Santa. Los informes situacionales de la presencia del COVID-19 dan cuenta de que solo en febrero se contabilizan más de 9.000 nuevos casos en Quito y todavía faltan varios días para que finalice el mes. Después de un proceso electoral y uno de los feriados más largos del año, la capacidad de atención en las unidades de salud de la capital está al límite. En el Hospital IES Quito Sur están internados 232 pacientes con esta enfermedad, 24 de ellos críticos en la unidad de cuidados intensivos y 49 personas están en lista de espera para acceder a este nivel de atención. Álvaro Gaibor, gerente general de esta casa de salud, rechaza el comportamiento irresponsable de muchos ciudadanos. Sentimos mucha indignación, no podemos ocultarlo, ya que mientras el personal de nuestro hospital se encuentra laborando 24 horas al día, muchas personas que no tienen responsabilidad, no tienen conciencia, generan este tipo de actos y tan solo traen más enfermedad y más muerte. La enfermera Erika León es la voz de todo el gremio de profesionales de la salud que tras casi un año de pandemia todavía no entiende cómo cientos de personas pueden concentrarse en espacios cerrados arriesgando su propia vida y la de los demás. Posiblemente esto puede incrementarse más de lo que ya está y es un virus que no ve edad, no ve si es que es joven, si es que es adulto mayor, si es que tiene más enfermedades de base. En realidad es un virus que
que en cualquier momento puede atacar a cualquier persona. En Quito se realizan aproximadamente 300 operativos semanales. De acuerdo a la fecha, estos son preventivos o disuasivos, según explica Gabriela Obando, supervisora de la Agencia de Control de la ciudad. Y cuando falta poco para un nuevo feriado, desde ya se planifican las acciones que se ejecutarán. La administración municipal quiere darle un giro cultural a los actos religiosos de la Semana Santa, que tradicionalmente captan la atención de turistas nacionales y extranjeros. Estos templos que representan joyas de nuestro patrimonio cultural tienen que ser admiradas en su integridad, y a veces las ventas informales, las aglomeraciones, además de ser focos de contagio, no permiten que nosotros vendamos esa joya cultural al mundo. Obando recordó las sanciones vigentes para quienes incumplen las ordenanzas relacionadas con la bioseguridad de la capital. Si no usan la mascarilla correctamente, la sanción es del 25% de un salario básico, las ventas no regularizadas $200, y también por mal uso de espacio público la sanción es de $100. De acuerdo al cronograma de feriados del 2021, el viernes 2 de abril será día de descanso nacional. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Continuamos. El Consejo Nacional Electoral negó el pedido de la Contraloría para auditar su sistema informático y tampoco dio paso a la solicitud que presentó el consejero José Cabrera para iniciar un proceso en contra del contralor Pablo Celi por una presunta intromisión en el proceso electoral. Los vocales del Consejo Nacional Electoral sesionaron de forma virtual, a la que asistieron 4 de los 5. En ella mantuvieron sus criterios divididos sobre el requerimiento de la Contraloría General del Estado para una auditoría informática antes de la segunda vuelta electoral. Con 3 votos negaron la solicitud del ente de control, que buscaba garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica y legitimidad, y la generación de confianza en los resultados de la primera vuelta del 7 de febrero de 2021. Estamos de acuerdo que las autoridades de control revisen cada una de nuestras acciones, decisiones e administración pública, que es lo que le corresponde hacer al Contralor. Que el examen especial solicitado por la Contraloría General del Estado deba realizarse una vez finalizado el proceso electoral en su totalidad. El consejero José Cabrera pidió un informe a los departamentos de seguridad informática y coordinador jurídico. No es pertinente realizar una auditoría a un sistema que se encuentra en uso por parte de diferentes actores políticos, funcionarios del CNE y la ciudadanía en general. El señor Contralor General del Estado es una autoridad extraña a la función electoral, a la vez que se encuentran suspendidos los plazos y términos y no han transcurrido los 3 meses que determina la norma. Pero tampoco Cabrera mocionó que se inicien acciones en el Tribunal Contencioso Electoral en contra del Contralor Pablo Celi, pero tampoco el plenario dio paso. Por interferencia en el proceso electoral, misma que no puede darse en el marco de la legalidad, no estoy de acuerdo en que se haga la auditoría en este momento, que se haga la auditoría posterior. Pero el consejero Luis Verde Soto insistió en que se debe cumplir con el requerimiento. ¿En qué podría consistir la participación de la Contraloría de modo absolutamente preciso? Una resolución es autorizar todo lo que le pide el demandante, es autorizar partes muy precisas de lo que pide el demandante si es del caso. Pero no veo que esa no fue la línea de razonamiento ni de diferenciación y peor de disquisición. Y así el CNE cerró el paso para que la Contraloría efectúe un examen especial al sistema informático. Esto en medio de críticas y voces de varios organismos e incluso de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, OEA, que en su informe final hizo un llamado al organismo a resolver las reclamaciones en estricto apego a la ley y a dar cumplimiento al calendario electoral. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La Fiscalía no ha fijado una nueva fecha para la pericia al sistema informático del CNE en la investigación que lleva adelante por un supuesto fraude electoral. Expertos aseguran que el Ministerio Público sí puede realizar este tipo de acciones para determinar si existen o no irregularidades e inconsistencias y que no representa una intromisión en el proceso electoral. Aún no hay una nueva fecha y hora para que se cumpla el acto urgente que dispuso la Fiscalía con la autorización de la Corte Nacional de Justicia para que se desarrolle una pericia en el sistema informático del Consejo Nacional Electoral como parte de las diligencias en la investigación abierta por presunto fraude electoral presentada por Pachacutic.
Esto debía cumplirse el pasado domingo a las 7:30. A través de un oficio, Jorge Collaguazo del Grupo de Informática Forense de la Policía pidió un plazo prudencial para reunir el material logístico y talento humano. El Consejo Nacional Electoral no ha sido notificado dentro del caso, pero hay diversos criterios entre los consejeros si entregan o no la información requerida. El exfiscal de Pichincha, Fabián Salazar, señala que la Fiscalía tiene la titularidad para ejecutar este tipo de procedimientos, que son exclusivamente técnicos. Este tipo de actos evitarán el cometimiento de delitos o están dando tranquilidad a la ciudadanía y a todos los miembros del Estado ecuatoriano, a fin de que se confirme que ha habido un acto transparente, democrático. El experto en seguridad informática John Gareicoa añade que no implica una intromisión en el proceso electoral en curso. No es necesario la incautación de equipos, sino solo recolección de contenido digital con la información de la base de datos. ¿Pero de qué se trata este procedimiento? Salazar explica que la pericia al sistema informático consiste en extraer una copia hash, es decir, una copia espejo de la base de datos que sirve para el desarrollo de las investigaciones. Y lo que se hace es analizar esa copia, a ver si ha habido alteraciones, infiltraciones o ataques tecnológicos o técnicos. La información no puede ser alterada o modificada. No debería existir problema técnico, ya que existe la seguridad de los sistemas, porque se ingresa con clave de responsabilidad, quedando todo siempre registrado. Los resultados de la investigación dicen que no necesariamente deben ser conocidos antes de la segunda vuelta electoral. Recordemos que la titularidad tiene Fiscalía y es la fiscal la que tiene que poner los tiempos necesarios para obtener una respuesta idónea de lo que se busca. El pedido de la Fiscalía hacia el CNE no es nuevo. No es la primera vez que se examina el sistema informático. Salazar hace 8 años encabezó un caso dentro del proceso eleccionario. Se determinaron que sí hubieron irregularidades. Esto mientras que el escrutinio no se ha cerrado. Este miércoles llegaría al país el acta que resta desde Nueva York, Estados Unidos, que por cuestiones climáticas no fue entregada a tiempo para la notificación de resultados de las dignidades de asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Valeria Villarroel, Ecuador TV. La marcha indígena denominada Por la Democracia y la Transparencia llegó este martes a Quito. Estuvo liderada por el candidato presidencial por Pachacutic, Yacu Pérez, quien presentó una objeción ante el Consejo Nacional Electoral por 16.000 actas con supuestas inconsistencias numéricas. Vamos a darle una última oportunidad al Consejo Nacional Electoral. Así llegó el candidato presidencial Yacu Pérez junto a los adherentes al movimiento por Pachacutic, sin las mínimas medidas de bioseguridad como el distanciamiento para evitar un contagio del virus. Luego de una marcha que partió desde Loja y recorrió en 7 días varias provincias del país hasta llegar a la capital. Desde el Parque El Arbolito anunció las acciones que adoptará porque insiste en un fraude y que incluso se habría fraguado antes del 7 de febrero. Proclaman unos resultados fraudulentos. Los resultados verdaderos están en la conciencia, si la tienen los señores del CNE. Los dirigentes de las filiales del movimiento indígena se pronunciaron para pedirle respuestas al Consejo Nacional Electoral ante los reclamos. La segunda vuelta, si no se aplica la ley y el Código de la Democracia, va a estar viciado de fraude. Vamos a continuar en vigilia. Y si es que es necesario, si es que no cumplen con lo que manda la ley, si es que es de estar aquí en un gran levantamiento, lo estaremos. En octubre se levantó el pueblo ecuatoriano por un decreto 883 y puede haber un levantamiento. En la mesa, los ausentes fueron el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y Leonidas Issa de Cotopaxi. Hemos tenido nuestro representante, que es Jaime Vargas, pero quienes nos movilizamos somos las bases que estamos nosotros en cada una de las regiones. Luego, la marcha dejó el Parque El Arbolito y emprendió una nueva caminata al Consejo Nacional Electoral en el norte de la ciudad. Cientos de simpatizantes aguardaron en los exteriores, mientras que una a una, 18 cajas fueron ingresadas. Hemos acumulado más de 16.000 actas de inconsistencias. De las 39.000 actas, casi el 50% de las actas con inconsistencias. Y van a seguir llegando. Pérez presentó un recurso de objeción
y como pruebas entregó las actas con supuestas inconsistencias en las 24 provincias del país. En cada junta electoral más o menos nos robarían 2 votos. 2 votos. En unas hasta 3 votos. Y solo si hacíamos cuenta ahí, podríamos nosotros recuperar 180.000 votos. Y el fraude ya no es una presunción, sino es una verdad. El secretario jurídico Santiago Vallejo recibió al postulante y las cajas, y de inmediato funcionarios del organismo se encargaron, con participación de los delegados del movimiento político, a contar una a una las actas y registrar la información entregada. De la manera más ágil y transparente posible toda la documentación que se nos está entregando en estos momentos. Este proceso de entrega y recepción contará justamente con veedores y acompañantes y simpatizantes de la organización política, así como también de los responsables de Secretaría General. El objetivo, que el órgano electoral permita la apertura de urnas. Nos puedan dar una respuesta a la brevedad posible por parte del Consejo Nacional Electoral, sabiendo que en derecho las cosas deben darse de la misma manera como se hace. El CNE deberá emitir una resolución si aprueba o no en 3 días. Aquí también adelantaron que, de no tener una respuesta favorable, acudirán al Tribunal Contencioso Electoral. Valeria Villarroel, Ecuador TV. 6 de la mañana, 32 minutos, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo pública su lista de las 12 personas galardonadas con el International Anti-Corruption Champions Award, condecoración a los funcionarios que se han destacado por su liderazgo e innovación en la lucha contra la corrupción. La fiscal Diana Salazar es la única en Sudamérica en estar en esta lista. La fiscal general Diana Salazar fue galardonada con el International Anti-Corruption Champions Award, otorgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Así, Salazar es una de las 12 personas que están en la primera línea de lucha contra la corrupción a escala mundial, nacional y local, y que fueron galardonadas, sostuvo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Salazar es, junto a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala, los 2 únicos en recibir este galardón dentro de América Latina. Este premio reconoce a las personas que han trabajado incansablemente, usualmente enfrentando muchas adversidades, para defender la transparencia, combatir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas en sus países, ha dicho Blinken. Este galardón además es una iniciativa del presidente Biden para exteriorizar su política de transparencia en la función pública. De los 12 galardonados, Ecuador ha sido uno de los más notables, según ha dicho la publicación norteamericana, algo que la fiscal Diana Salazar en su cuenta de Twitter lo ha agradecido de manera muy general. Byron Galarza, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, a través de la Coordinación Zonal 2, que comprende las provincias de Napo, Orellana, Pichincha, excepto Quito, informó sobre el pago del bono de protección familiar para los nuevos beneficiarios, un apoyo económico a cerca de 5.168 familias vulnerables de estas provincias afectadas por la emergencia sanitaria por el COVID-19. El bono temporal consiste en un solo pago de $120. El cobro del bono se lo puede hacer en cerca de 269 puntos pago habilitados en la zona a través de la red financiera pública y privada. Escuchemos más. El bono consiste en una transferencia monetaria de $120 que se realizará por una sola vez. Los beneficiarios serán los núcleos familiares y personas identificadas en la base del registro social que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y el riesgo de situarse en niveles de pobreza y extrema pobreza. Y le contamos también que en Crucita, parroquia de Puerto Viejo, la policía antidrogas encontró 25 kilos de cocaína. Los paquetes estaban abandonados al interior de 2 vehículos. En otras operaciones en Manta y Puerto Viejo se decomisaron miles de dosis. Las acciones fueron dirigidas a evitar la comercialización y el consumo de droga en esa provincia. Fueron 250.000 gramos de cocaína, 25 kilos, los que estaban abandonados en 2 vehículos, en la parroquia Crucita de Puerto Viejo, provincia de Manabí. En el operativo participaron agentes de la Unidad contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno y la Unidad de Investigación Antidrogas. La información fue publicada en la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno.
No se detalló si hubo detenidos en esta operación. En el sector Los Cerezos de Puerto Viejo, el eje preventivo de la policía al realizar controles móviles pudo decomisar estas miles de dosis de marihuana y de pasta base de cocaína. La actitud sospechosa y evasiva de un individuo generó la alerta a los uniformados. El capturado de 24 años de edad quedó procesado por el delito de tráfico de drogas. En la parroquia Los Esteros de Manta se ejecutó la operación Jaque, donde personal de la Unidad de Investigación Antidrogas conoció que individuos se dedicaban al expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en la vía pública, razón por la cual ejecutaron el operativo logrando la aprehensión de 3 sujetos y el decomiso de 2.925 gramos de pasta base de cocaína, que son 29.200 dosis, y 824 gramos de marihuana, las que serían distribuidas en 1.648 dosis. 6 de la mañana, 37 minutos, y es momento de hacer nuestra primera pausa en Telediario. Al regresar, los deportes en nuestro segmento fanático con Arturo Barriga. Quédese en nuestra sintonía.